Bueno, veo muchas caras conocidas, esto no sé si me pone más nervioso o me tranquiliza. Vamos a apagar las luces. Bueno, agradecer a todo el mundo la asistencia. Como ha adelantado el general presidente del Patronato del Alcázar de Segovia, en esta charla vamos a dar a conocer los resultados que han arrojado las intervenciones arqueológicas o la intervención arqueológica que se llevó a cabo en la plazuela del Alcázar, asociada a las obras de reurbanización de la misma. Esta imagen que estamos viendo es una fotografía aérea de los años 50. Vamos a empezar ya. Bueno, los trabajos previstos en el proyecto de remodelación de la plazuela del Alcázar de Segovia, promovidos por el Patronato del Alcázar, comenzaron el día 18 de enero de 2019 y llevaban aparejada una actuación arqueológica auxiliar para la documentación de restos, niveles o estructuras arqueológicas que pudieran ser susceptibles de afección por los trabajos destinados al acondicionamiento de la plazuela. Los trabajos finalizaron el día 12 de marzo de 2021. La actividad arqueológica fue autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia en la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018. La intervención autorizada es de naturaleza preventiva y consta de dos actuaciones diferenciadas destinadas a obtener diferentes objetivos. Por un lado, el control arqueológico de movimiento de tierras, cuyo objetivo genérico será la identificación, delimitación, documentación y salvaguarda de las estructuras o niveles arqueológicos susceptibles de ser hallados durante la ejecución del proyecto. Dicho seguimiento arqueológico supuso la inspección visual y el control exhaustivo y permanente de las remociones de tierra que afectaban al subsuelo y que permitían comprobar la nula afección arqueológica en los casos en los que así fue. Por otro lado, teniendo en cuenta las excepcionales características del ámbito en el que se iba a intervenir desde el punto de vista arqueológico, en lo que probablemente sea la última actuación arqueológica de estas características en este espacio, ya que la declaración de la plazuela como zona de reserva arqueológica en el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia impide que se lleven intervenciones de esta envergadura, a no ser que sea con base a un proyecto de investigación. Como les comentaba, por la situación y las características de la plazuela, el patronato, desde el patronato y desde la dirección técnica de la intervención se propuso la ejecución de varios sondeos de verificación arqueológica con el objetivo primordial de documentar el trazado del acueducto. Claro, esto del trazado del acueducto es complicado porque hemos comprobado que no solo hay un trazado del acueducto, hay varios trazados del acueducto. Finalmente, nos centramos en el más evidente de todos, que es el canal del acueducto que se construyó a finales del siglo XVI, 1570 aproximadamente, bajo el reinado de Felipe II. La posible presencia de los restos de la antigua Catedral de Santa María, destruida tras la Guerra de las Comunidades en 1520-1521, su dimensionamiento y situación hoy por hoy constituyen una de las incógnitas más acuciantes para el conocimiento de la distribución urbanística del ámbito de la plazuela antes de la Guerra de las Comunidades. El interés que suscita la posibilidad de hallar dichos restos y poder llevar a cabo un estudio de los mismos ha sido uno de los motivos por los que el Patronato del Alcázar de Segovia, en la figura de don Antonio Ruiz, tomó la iniciativa de proponer al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, en Segovia, la posibilidad de llevar a cabo la ejecución de dos zanjas de verificación arqueológica, dada la coyuntura existente con base a las obras que se están realizando en la plazuela del Alcázar, o que se estaban realizando. Dado el visto bueno de ambas instituciones, se redactó una pequeña propuesta de intervención en la que se detallaban los trabajos a realizar, explicitando objetivos, medios y metodología. En dicha propuesta se situaban las zanjas de verificación inmediatamente al este y al oeste del Monumento de los Caídos el 2 de mayo, el monumento a Daoiz y Velarde, estableciéndose estas como una suerte de trincheras con orientación norte-sur y una longitud cercana a los 30 metros y 1 metro de anchura. Las zanjas se realizarían por medios mecánicos, retirándose así los niveles de relleno modernos, evitando dañar las posibles estructuras y sin agotar la secuencia estratigráfica, ya que el único objetivo es la identificación y caracterización de estructuras que pudieran asimilarse a las trazas de la antigua catedral.
Vamos a comenzar echando un vistazo al espacio sobre el que se ha intervenido, es la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, por todos conocida como la Plazuela del Alcázar. La intervención arqueológica, como ya he señalado antes, está dividida en un control arqueológico de momento de tierras. Básicamente lo que se ha hecho en la plazuela ha sido ejecutar zanjas para los servicios, telefonía, agua, fibra óptica, de telefonía, todo tipo de servicios, y el cambio del pavimento. Esto ha supuesto que no se haya rebajado demasiado el terreno, que no haya habido grandes movimientos de tierra en profundidad, sí en extensión, porque la plazuela es un espacio muy amplio, exceptuando en dos zonas muy concretas, que son se hicieron dos zanjas de drenaje en la muralla. A ver si soy capaz de encender esto. A ver. Ya, gracias. Una zanja de drenaje en la muralla sur y otra zanja de drenaje en la muralla norte. En estos dos puntos sí que se alcanzaron profundidades de hasta casi, bueno, se superaban los 2 metros de profundidad y hasta 3 metros de anchura en el caso de la zanja de drenaje norte. En la Plaza de la Reina Victoria Eugenia hoy podemos disfrutar desde ella de las vistas sobre los valles del Clamores y del Eresma. También podemos admirar la joya neoclásica que supone la Casa de la Química, construida sobre las posibles trazas de Sabatini, y en el centro el monumento a Doricio Velarde de Aniceto Marinas, que se construyó en 1910. Actualmente está delimitada a norte y a sur por los pretiles del siglo XVII y al norte por el foso de la Fortaleza y al este por la verja instalada en época de Fernando VII. Creo que conocen todos el espacio, es el foso, muralla norte, muralla sur, verja de acceso a la plazuela. Bueno, esto no siempre fue así. Como saben ustedes, la plazuela y el Alcázar están situados en el extremo occidental del espigón fluvial, conformado por los cursos de agua del arroyo Clamores, al sur, y del Eresma, al norte. Con un relativo fácil acceso al agua, las formidables defensas naturales que suponen las escarpadas paredes de caliza, solo accesible la plazuela a través de esta zona de aquí, en una suerte de istmo que lo une con el cerro por el este, y el control visual del territorio que lo circunda convierte en este espacio en un lugar de alto valor estratégico, ideal para asentarse o por lo menos tenerlo bajo control. El año pasado hablé en esta misma casa, por invitación de la Asociación de Amigos del Patrimonio, de las estructuras defensivas de la protohistoria reciente en el entorno del Alcázar, y comenté que la primera ocupación documentada, con base a algunos de los materiales recuperados, correspondería a finales de la Edad del Bronce e inicios de la Edad del Hierro. Es tentador afirmar que es casi seguro que este espacio lleva ocupado sin solución de continuidad desde entonces, sino antes, aunque lamentablemente aún quedan espacios en blanco respecto a los diferentes procesos de ocupación y sus respectivas evoluciones, como es el caso de las épocas romana, visigoda e islámica. De momento está documentada la existencia de un foso en la base de la muralla sur, de cronología que podría situarse a finales de la primera Edad del Hierro, que estaría delimitando un primer recinto en el que se desarrollaría un incipiente protourbanismo, un oppidum, germen de nuestra ciudad. También se conservan restos de la muralla celtibérica al pie de la muralla norte de la plazuela, más tardía ya del Hierro II, que estaría delimitando y protegiendo un recinto mayor, prueba del crecimiento del asentamiento, desarrollándose el mismo hacia el único lugar posible, hacia el este, ocupando paulatinamente el cerro en el que hoy se encuentra Segovia. Esta es otra imagen de la muralla celtibérica, que está al pie de la muralla norte. Y esta es una ortofoto cenital. Se puede ver ahora mismo, si os asomáis a la muralla norte, podéis observarla. De época romana y visigoda, en las anteriores intervenciones arqueológicas no se han hallado estructuras ni depósitos, aunque el análisis de las fábricas de la muralla norte de la plazuela están deparando resultados muy interesantes en cuanto a la datación de las diferentes áreas en ese tramo de muralla, pudiendo asimilar alguna de estas fábricas a momentos bajo imperiales y quizá islámicos.
En cuanto a los materiales arqueológicos recuperados con antelación a la intervención de la que les estoy hablando, de la remodelación de la plazuela, se han localizado porcentajes insignificantes de cerámica romana, visigoda e islámica, pero bueno, están ahí. No en posición primaria, evidentemente, pero testigos de algún tipo de ocupación en estas épocas. No así de materiales del hierro II, abundantes proporcionalmente al resto, pero no tanto como los de adscripción a las plena y baja Edad Media y Edad Moderna, momentos de mayor auge y con mayor densidad de ocupación de lo que hoy es la plazuela, hasta la Guerra de las Comunidades, que tuvo uno de sus episodios más interesantes en el sitio del Alcázar por parte de los comuneros. El apasionante episodio del cerco de los comuneros al Alcázar y a la Catedral, objetivos que nunca pudieron tomar, está bien estudiado y relatado por, entre otros, Guadalupe de Marcelo Rodao y Ubaldo Martínez Valero. Remito igualmente al artículo de don Hilario Sanz en Estudios Segovianos, Bosquejo histórico de dos catedrales, y sobre todo a la documentadísima tesis doctoral de la doctora María López, para conocer en profundidad las características constructivas de la antigua Catedral de Santa María, de la cual conocemos numerosos datos, exceptuando lo que a un arqueólogo le interesa, sus dimensiones y su ubicación exacta. Por repasar, diremos que Colmenares, un siglo después de su destrucción, afirma que su orientación era noroeste-sureste, a señalar y cito textualmente, su sitio era entre el Alcázar y casas que hoy son de los obispos, su fábrica muy fuerte y una fortísima torre. La puerta miraba entre poniente y norte. Vamos a ir para atrás porque así tenemos por lo menos... Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. La torre de que habla Colmenares, situada a los pies o a un lateral del lado de la epístola, es decir, al lado sur de la iglesia, debía ser efectivamente fortísima y podemos imaginarla similar en contundencia a las torres de las catedrales de Ávila y de Zamora. La catedral, bueno, en 1136 se estaba construyendo, en 1144 se la da como acabada, en 1228 fue consagrada, en 1247 se están ejecutando de nuevo obras de tal envergadura que se la vuelve a consagrar en el año 1257. Se trata de un edificio que, según se desprende de la documentación, se mantuvo siempre inconcluso y el resultado es de una pintoresca mezcolanza de estilos y fábricas. Contaba con 3 naves rematadas por un ábside, siendo el central mayor, que en el momento del cerco ya era de estilo gótico. Adosadas a las naves laterales se disponían las capillas. Tenía el claustro, del que hablaremos más adelante, adosado también al costado sur. Y un dato curioso es que poseía una cripta con 2 pequeñas capillas y un altar. Bueno, yo por mi parte voy a hacer un pequeño repaso sobre los elementos que configuraban, además de la catedral y su claustro, el urbanismo de la plazuela antes del asedio del Alcázar. Para entonces, lo que ahora es la plazuela del Alcázar de Segovia era el epicentro de poder de la ciudad, en la que se erigían la fortaleza real y la catedral, 2 moles impresionantes. El Alcázar debía mostrar un aspecto similar al de ahora, aunque, por ejemplo, no tendría aún sus característicos chapiteles de pizarra. Bueno, aquí volveremos más tarde. Este dibujo es de Miguel Sobrino con las indicaciones de José Miguel Merino de Cáceres. El Alcázar, como decíamos, que debía demostrar un aspecto similar relativamente, vemos que no tiene los chapiteles de pizarra. El foso era bastante más pequeño. El foso que estamos viendo ahora, que vemos ahora, es una ampliación que se realizó en época de Felipe II. Y bueno, el espacio en el que ocupará la plazuela, pues bueno, está definida lateralmente, a norte y a sur, como hemos hablado antes, por la propia muralla de Segovia. Vamos otra vez para atrás. Esta es la muralla norte, asentada en la roca. Las características que definen a la muralla por entonces son las mismas que ahora, una sucesión de fábricas superpuestas, correspondiéndose con diferentes fases constructivas en las que se reaprovechan elementos ya construidos o traídos de otro lugar. La fase constructiva de la cerca medieval es reconocible por tratarse de mampostería, mayoritariamente de caliza, encofrada, y por estar rematada por almenas. Este muro, dependiendo de qué zona puede cimentar directamente en el sustrato rocoso o, como sucede en la muralla norte, sobre estructuras anteriores. Y cuando me refiero a estructuras anteriores me estoy refiriendo a restos de las murallas bajoimperiales y en algunas zonas probablemente islámicas.
Aquí podemos observar en esta ortofoto lateral, en el alzado de la muralla norte de la plazuela del Alcázar, cómo efectivamente tenemos una serie de hiladas sobre las que apoya el muro de mampostería. La línea del muro medieval llegaría hasta aquí, ¿vale? Y de aquí para arriba. Podemos observar cómo está almenada, las almenas y los merlones, que fueron rellenados y se construyó encima cuando se recreció la muralla, también en época de Felipe II. En este caso vamos a poder ver relativamente bien cómo esta muralla medieval está apoyándose sobre estructuras previas. Aquí hay una zona en la que se ve claramente y luego aquí hay otra en la que también se ve bastante bien, aunque yo creo que están ustedes demasiado lejos para poder apreciarlo. La cuestión es que, efectivamente, tenemos estructuras anteriores a la construcción de la muralla medieval. Como no tenemos asociado ningún depósito que nos pueda ayudar a la datación a través de los materiales, no nos queda más remedio que tirar de arqueología de la arquitectura, establecer comparaciones con otras estructuras parecidas en otros lugares para poder intentar, a través del estilo y de la fábrica, afinar con la cronología. En el caso de esta zona de aquí, Luciano Municio, el arqueólogo territorial, y yo mismo escribimos un artículo apostando por el origen bajo imperial romano, y esta zona de aquí no tenemos tampoco muy claro exactamente qué es lo que puede ser. Lo que sí que está claro es que la muralla medieval se retranquea respecto a este cuerpo de aquí, por ejemplo, y se construye encima. Son dos elementos muy antiguos de la muralla. Hoy por hoy la muralla medieval sur, que es esta, de la plazuela, solo puede observarse en el área donde se encuentra el cubo de la muralla semiderruido, que es este de aquí. Esto es un cubo de la muralla que está semiderruido. En el proyecto de restauración de la muralla sur, que ya hablaremos otro día de esta intervención, se pretendía restituir los volúmenes de este cubo, pero al final se dejó así. Hoy por hoy la muralla medieval sur de la plazuela solo puede observarse en el área donde se encuentra el cubo de la muralla semiderruida y la puerta de acceso a la plazuela que se descubrió en 2017. Probablemente se trate del postigo del obispo. Su nivel de uso original se encuentra a cerca de 9 metros por debajo de la superficie actual de la plazuela. Esta puerta tiene un acceso en codo, sin haberse podido averiguar el sentido de ascenso hacia la plazuela, si por levante o por poniente, si hacia allá o hacia acá. Lo que podemos ver hoy es un muro construido a finales del siglo XVI y que oculta la cara exterior de la muralla medieval, que queda absorbida en su interior hasta que aflora momentáneamente, dándonos a conocer el mencionado postigo del obispo, para volver a ocultarse tras estructuras murallas más recientes en su recorrido hacia el Alcázar. El único acceso a la muralla desde Valle del Eresma a través de una puerta situada en el extremo oeste. Este dibujo es de Vingaerde, es una ampliación de la vista, de una de las dos vistas que tiene dibujadas Vingaerde en 1562, y este sería el postigo del Alcázar, el postigo norte, por el cual se accedería a la plazuela. Bueno, aquí se ven perfectamente restos de la antigua catedral. En esta zona de aquí debían estar las casas del obispo. Vemos que no existía la caponera, que es el elemento que cierra el foso por el norte. Era a través de la puerta situada en el extremo oeste de la muralla, antes de llegar al foso, y daba directamente a la puerta de los pies de la catedral y a las casas de Baltasar de Munguía, tras ascender por una rampa o escaleras. Por el sur ya hemos mencionado la puerta descubierta en 2017 y el postigo del obispo. No obstante, seguro que se abrieron y posteriormente cerraron más accesos desde ese lado. Como primer paso para esta visualización elemental de la plazuela, antes del cerco del Alcázar, debemos eliminar mentalmente los actuales límites de la misma. Volvemos
volvemos a esta diapositiva. Las calles Canonjía Nueva y Canonjía Vieja y Canonjía Nueva, las actuales de Daoiz y Velarde, ocupaban lo que hoy es la plaza de Juan Guas, que es en el punto donde confluyen, y se proyectaban hacia el Alcázar, circunvalando por el norte y por el sur la catedral. En estos dibujos de Miguel Sobrino solo se refleja una calle, que sería la calle Norte, y se obvia la existencia de la calle Sur. Aquí el problema está en que cuando se hace la catedral tenía su claustro adosado. Este claustro, antes de que se construyera el nuevo, era más pequeño, un claustro de mampostería románico, y sí que podía dejar paso por detrás para llegar hasta la Plaza del Álamo, que hay gente que dice que está aquí, hay gente que dice que está aquí, pero bueno. La cuestión es que debería haber dos pasos, aquí solo se refleja uno. Del mismo modo, hay que ser conscientes de que los niveles de uso por entonces se encontraban a una cota más baja que los actuales. La cota más alta, la que se encuentra, el sustrato rocoso, se encuentra al entrar en la plazuela. Esa cota desciende suavemente según se avanza hacia el Alcázar. No obstante, en los laterales de la plazuela, el sustrato rocoso puede alcanzar hasta los 9 metros de desnivel con respecto al centro de la plaza. Esto conferiría un aspecto radicalmente distinto al que vemos ahora, fruto de la explanación y nivelación de la plazuela, para lo que fueron necesarias cientos de toneladas de material de relleno, sobre todo, como decíamos, para rellenar los niveles en los laterales. Habría diversos edificios construidos a diversas cotas, sobre todo en las vertientes sur y oeste. Nada más traspasar el arco de la Canonjía, derribado en época también de Felipe II para permitir el paso del cortejo nupcial durante su boda con Ana de Austria, nos encontraríamos de frente la cabecera de la catedral. Vamos otra vez para atrás. La cabecera de la catedral, que es esta de aquí. Con sus 3 ábsides. Continuando con lo que sería la prolongación de la calle de Daoiz, que en este caso, en esta diapositiva no se ve, al sur sobre la muralla y frente a la fachada sur de la catedral, se encontraría el nuevo Palacio Episcopal, que sería en este caso este de aquí, construido por el obispo Juan Arias Dávila en 1473. Este palacio, del que se pueden encontrar datos valiosos en la obra de don Antonio Ruiz, Historia del Urbanismo de Segovia, se trataría de un edificio de 2 plantas con sótano y caballerizas. Constaba de 2 patios y, como curiosidad, podemos decir que el obispo tenía un estudio que volaba sobre la muralla. Es posible que fuera de planta rectangular y bastante alargado. Al oeste del Palacio Nuevo se encontraría el Hospital de Santa María, que ya se menciona en 1120, aledaño a la puerta de la que hemos hablado anteriormente, y a continuación del claustro nuevo construido por Juan Guas a partir de 1472, sustituyendo el anterior románico. Se encontraba junto a la fachada sur de la catedral y estaba separado de ella por el canal del acueducto que discurría por un estrecho callejón cubierto. El claustro nuevo, según María López, se construyó ocupando parte del antiguo Palacio Episcopal, que aquí se ve en esta zona de aquí. Que me he perdido con... El claustro nuevo, según María López, se construyó ocupando parte del antiguo Palacio Episcopal, que asomaba ya al foso. Recordemos que más estrecho y menos profundo que el que vemos ahora. Este palacio, también muy cercano al Alcázar, se encontraba en ruina en 1472, motivo por el que Juan Arias Dávila inició la construcción del nuevo. Además de esto, había al menos 2 fuentes y los palacios contaban con sus respectivos aljibes, así como el claustro de la catedral, todos nutridos por las aguas canalizadas por el acueducto de Segovia, que, como hemos señalado, transcurría entre el claustro y la catedral. También se situaba en la plazuela la librería y las dependencias capitulares, como el Palacio del Refitor, que era el refectorio, y la casa de Baltasar Munguía, en el extremo noroeste de la plazuela, entre la catedral. Aquí no aparece reflejado, pero sería en esta zona de aquí, más o menos. En el extremo noroeste de la plazuela, entre la catedral y el foso. Tras el sitio de los comuneros, en septiembre de 1520 a abril de 1521, el lugar quedó completamente destrozado. Se desmontaron alfarjes, se hicieron minas, contraminas, se hicieron fosos, se abrieron huecos en la muralla, se desmontaron alfarjes, techumbres, suelos, se levantaron sepulturas. Es posible incluso que los huesos de los cadáveres se usaran para fabricar pólvora.
y un largo etcétera de tropelías varias que afectaron fatalmente tanto a la catedral como al resto de edificios que la rodeaban y al subsuelo. Tras el sitio del Alcázar y la decisión de trasladar la catedral a su actual ubicación, el siguiente proceso de transformación de la plazuela se produjo ya en el reinado de Felipe II. Con motivo de la boda con Ana de Austria, como hemos dicho antes, se inician los trabajos de nivelación y explanación de la plazuela, que otorgarían a rasgos generales la apariencia que hoy mantiene. Aquí ya se está construyendo la Casa de la Química, esto pues sería ya en el siglo XVIII, pero tenemos la plazuela perfectamente allanada y nivelada y un aumento considerable de la cota de uso. La idea prevista inicialmente con esta gran obra, y cito textualmente a Martínez Falero, era construir un murallón en el lado oeste de la plazuela, a ambos lados del espolón de acceso al Alcázar, es decir, aquí y aquí, levantando la cota, y cerrar el postigo del obispo, que aquí tampoco se ve muy bien, pero que está en esta zona de aquí, y nivelar toda la plazuela a esa altura. Del mismo modo, se aprovecharon estas obras para la construcción de lo que bien puede considerarse como la última gran transformación del canal del acueducto de Segovia en el ámbito de la plazuela del Alcázar. La renovación del canal afecta no solo a su fábrica, sin el impedimento que anteriormente suponía la existencia de diferentes edificios, se dispone de una infraestructura lineal de nuevo trazado, aunque yo creo que se aprovecha en algunas zonas el trazado bajo medieval del acueducto, compuesto como mínimo por una canalización principal, un distribuidor decantador, también con función de registro, y dos canalizaciones secundarias que abastecían al aljibe de la Casa de la Química y al propio Alcázar de Segovia, respectivamente. Bueno, esta es una fotografía que está hecha durante la excavación que se hizo de un sondeo justo encima de la puerta que se descubrió en 2017, precisamente para poder estudiarla y evitar que todos estos depósitos de relleno, que fueron los que se echaron a finales del siglo XVI, durante los trabajos de nivelación de la muralla, bueno, la pongo para que vean ustedes la potencia de los rellenos y de toda la tierra que se echó para poder nivelar la plazuela y subirla de cota. Este es un aspecto del interior de la puerta de la muralla sur, el postigo del obispo, en el que se ve perfectamente el muro que se construyó también para cegar la puerta. Bueno, una vez esbozado el devenir histórico de la plazuela, hasta el siglo XVII, pasamos a detallar los hallazgos arqueológicos que se produjeron durante la obra de acondicionamiento de la plazuela. Me gustaría indicar que la obra, como he señalado antes, no requería un vaciado de tierras a cotas muy profundas. Este detalle, sumado a que la cota tan somera a la que aflora el sustrato rocoso en algunas zonas y que la propia idiosincrasia del lugar, colmatado de rellenos de época moderna y contemporánea, hacen que no dispongamos de una estratigrafía que nos ayude a datar más allá de momentos bajomedievales, modernos y contemporáneos. También me gustaría explicarles que para la toma de cotas se fijó una cota cero en el pretil de la muralla sur. Les voy a decir exactamente dónde. Bueno, tengo que irme muy atrás. Estoy adelantando. El tema de la cota cero. La cota cero está situado en el pretil de la muralla sur, justo encima de la puerta que se descubrió en 2017. Tomando como referencia este punto, vemos que la cota superior mínima del sustrato rocoso, como decíamos, es a la entrada de la plazuela y se encuentra prácticamente a 1 metro positivo por encima, mientras que la cota superior máxima, situada en el extremo oeste, en la otra punta de la plazuela, antes del espigón de entrada a la fortaleza, es de menos 2,35 metros, lo que arroja pues, un desnivel de 3,5 metros prácticamente desde que se entra en la puerta desde que se entra a la plazuela hasta que se accede al Alcázar. Estoy hablando del sustrato rocoso, no del nivel del suelo, estoy hablando de la roca. Las cotas de los depósitos y estructuras se toman tomando referencia a esta cota cero, pero para que ustedes me entiendan mejor, me referiré siempre a cotas relativas al nivel de uso actual de la plazuela.
Vamos a realizar un recorrido siguiendo las agujas de reloj, situando el punto de arranque en la zanja de drenaje de la muralla sur. Vale, esto aquí se ve. Esto es una ortofoto del alzado de la muralla. No, esto no es muralla medieval, ni es lo que es un recrecido que se hizo, probablemente perteneciente al Palacio Nuevo de Arias Dávila. Y bueno, después de la intervención, después de la excavación de la zanja, pudimos documentar pues, la presencia de varias ventanas que se abren al valle del Clamores y que pertenecían probablemente a la planta baja del Palacio de Arias Dávila. Fruto del control arqueológico se ha llevado a cabo en dicha zanja. Se han documentado muros interiores, ventanas cegadas, tabiquería. Las diferencias estructurales de fábrica y de lucidos nos hacen pensar que se trata de varias estancias. Son reconocibles dos, que suman 7 ventanas, todas ellas cegadas y que dan a Valle de Clamores y que se corresponderían con la planta baja del edificio. De los posibles edificios a los que podía pertenecer dichos restos, nos inclinamos por pensar que están asociados al palacio que se construyó en el siglo XV, y el uso de estas estancias, o al menos el último que se le dio antes de su amortización, probablemente en el siglo XVIII ya, parece que es el de almacén, dados los grafitos interpretables como cuentas que aparecen escritas en los paramentos sobre la última capa del enlucido, que nos arrojan además una cronología bajo medieval moderna. Los depósitos que colmatan estas estructuras, esta zanja, son depósitos del siglo XVI y XVII, que tenían como objetivo, como ya sabemos, la nivelación y la explanación de la plazuela. En el caso de la muralla sur, no ha sufrido, esta muralla no ha sufrido un recrecido en época de Felipe II, todo lo contrario, han derribado elementos que la recrecían, como es el caso del propio palacio de Arias Dávila, y luego ya construyeron el remate de acróteras que vemos esféricas. La zanja de drenaje sur llega hasta el límite este del sondeo que se llevó a cabo en 2018 para excavar el interior del Postigo del Obispo, que son unas fotos que hemos visto antes. Partiendo desde el lado oeste del sondeo, una nueva zanja en dirección a la Casa de la Química discurre paralelamente a su fachada a una distancia aproximada de 1,5 metros. Estos son detalles de la zanja de drenaje sur. Bueno, esta es la fachada de la Casa de la Química. Si ustedes, estoy convencido que todo el mundo conoce perfectamente esta zona. Este es el brocal del pozo que da servicio al aljibe de planta de cruz griega que se encuentra parcialmente situado debajo de la Casa de la Química. Y esta es la zanja que se realizó para meter los servicios y las tuberías y tal. Vemos que aquí ya aflora el sustrato rocoso a una profundidad de entre 0,50 a 0,70 centímetros 0,50 a 0,70 centímetros de profundidad y con una anchura de prácticamente 1 metro. Vemos que ya hay una zanja y que además hay un corte realizado en ella. También podemos observar la existencia en los perfiles de suelos de morrillo, que probablemente era lo que se estaba pavimentando probablemente en el siglo XVIII, toda esta zona de aquí, como en la actualidad o como antes de las obras. Bueno, la cuestión es que, como hemos dicho antes, la intervención bascula en dos actuaciones diferenciadas. Una es el control arqueológico y movimiento de tierras y la otra es la ejecución de sondeos, que al final se quedó con los técnicos del Servicio Territorial de Cultura, que se situarían en las zonas en las que, tras haber hecho el control arqueológico y movimiento de tierras, pudieran tener más garantías de ofrecer resultados que pudieran aportar conocimiento, sobre todo al tema del trazado del acueducto de Segovia. Evidentemente, la acometida del acueducto a este aljibe era algo que teníamos que ver y se plantea un sondeo justo en esta zona, pues para ver exactamente de qué manera y por dónde, sobre todo, acomete el acueducto o la canalización del acueducto el aljibe.
Esta es otra fotografía parecida, lo que pasa que un poquito más bajo. Vemos que el brocal del aljibe está aquí arriba. Bueno, tenemos ya, con esta fotografía, está hecha desde encima del brocal del pozo, que es este de aquí. Yo estoy subido aquí arriba. Y podemos ver el norte, en la parte superior de la fotografía, y vemos que hay un canal que está excavado en la roca, aquí y aquí, que es cortado por el canal que habíamos visto en la fotografía anterior, que es un canal contemporáneo. Bueno, este canal contemporáneo corta este canal, este corte de aquí de la roca, en el que va alojado el canal que nutre al aljibe que está aquí debajo. Bueno, la configuración de la canalización es lo que se ve, es un corte en el sustrato rocoso, que en el fondo del fondo rocoso se hace un cajeado en el que va alojada una tubería de atanores cerámicos. Los atanores son piezas cilíndricas que se encajan una detrás de otra, formando una tubería, y ese es el sistema para llevar el agua hacia el aljibe debajo de la Casa de la Química. Vamos a pasar ya directamente al sondeo 3. Esta es otra vista de la canalización. Cuando excavamos esto fue muy extraño, porque teníamos todos el convencimiento absoluto de que el canal del acueducto que nutría el aljibe tenía que llegar desde el este, pero no, llegaba desde el oeste, con lo cual era una cosa muy extraña, porque si el acueducto entra en la plazuela por el este hasta el extremo oeste, eso implicaba que el canal del acueducto tenía que hacer una cosa muy extraña, darse la vuelta para volver a nutrir el aljibe. Total, que nos quedamos con esta incógnita hasta que ya hacemos el segundo sondeo. Esta es la sección y la planta del sondeo. Avanzando, como hemos dicho, no sé si lo he dicho, que estamos viendo los resultados arqueológicos siguiendo el sentido de las agujas del reloj, empezando por la zanja sur. Entonces, ahora ya mismo hemos pasado la fachada de la Casa de la Química, y durante los labores de control arqueológico, que proseguían con normalidad, del desmantelamiento de asfaltado del paso de carruajes desde su extremo más occidental, avanzando hacia el este, en la curva suroeste de dicho paso, frente a la entrada de la Casa de la Química, durante los controles rutinarios, tras la retirada del asfalto y de la preparación que lo recibía, se detectó una serie de filas de ladrillos alineados con tendeles de mortero de cal a una cota de aproximadamente 0,40 metros por debajo del nivel del suelo actual, bueno, que había entonces. Se procede a la limpieza de la estructura, documentándose una bóveda rebajada de ladrillo con orientación nor-noroeste, sur-sureste, de 2,33 metros de longitud y una anchura de 1,32 metros de anchura, con abertura hacia el noroeste y con revoco de mortero de cal al interior. Se inicia la excavación de la estructura, planteándose la misma como uno de los sondeos proyectados en la propuesta de intervención arqueológica con unas dimensiones de 2,5 metros por 2,5 metros. Se amplían las labores de limpieza en torno a la bóveda para delimitar al completo la estructura. Tras la retirada de los niveles superficiales, vamos a pasar. Tras la retirada de los niveles superficiales de adscripción contemporánea y moderna, se rebaja un nivel poco compacto de caliza machacada, similar al documentado en los anteriores sondeos, que colmata el espacio que da paso al interior de la bóveda de ladrillo. El resultado de la excavación fue el hallazgo de una estructura hidráulica alojada en una estructura previa excavada en el sustrato geológico natural. Dicha estructura hidráulica está compuesta por dos ámbitos diferenciados: el depósito en sí mismo. Bueno, no sé si se están ustedes enterando. Voy pasando las diapositivas y estamos viendo todo el rato lo mismo, lo que pasa que vamos eliminando, en este caso vemos la bóveda de ladrillo, y ahora ya sin la bóveda de ladrillo vemos lo que es el desarenador en sí mismo, que es este depósito de planta cuadrangular. Bueno, continúo con la descripción de la estructura.
El depósito, cubierto por la bóveda de ladrillo descrita, está recubierto con un mortero de cal hidrófugo, no llega al metro cuadrado de superficie y a una profundidad de 1 metro también, o sea, 1 metro cúbico. Su función es procurar el amansamiento de las aguas provenientes de la canalización del acueducto moderno para su decantación y purificación antes de distribuirlas hacia el aljibe de la Casa de la Química, coincidiendo la proyección del canal de abastecimiento del mismo con el sentido nor-noroeste que habíamos visto antes, que no entendíamos muy bien por qué venía de ahí. Viene de ahí porque venía del desarenador. El pasillo vestíbulo, que es este de aquí, cambia de orientación respecto al depósito, con una longitud de 2,53 metros y una anchura de 1,46, tratándose del extremo oeste del canal que abastece el agua al Alcázar con orientación este-oeste, coincidiendo igualmente con la canalización documentada en la escalinata de acceso al castillo, que veremos a continuación. El Patronato del Alcázar de Segovia decide dejar registrable la estructura con la intención de facilitar futuras investigaciones. Esto hace necesario, para procurar su correcta cubrición, ampliar la excavación, aunque aquí ya estamos viendo la estructura excavada completamente. Finalmente, la estructura queda cerrada al oeste por un muro, que es este de aquí, de mampostería, bajo el cual discurre el canal protegido a ambos lados por un suelo de baldosa de barro cocido y cubierto por losas de caliza rectangulares. El canal, aunque no se vea muy bien, pasa por aquí, y aquí están las cobijas que lo están protegiendo. Esto es una sección de la estructura en la que podemos ver muy bien cómo esta es la cometida de la canalización que llega al depósito. Este es el canal que discurre hacia el Alcázar y este es el canal que discurre hacia la Casa de la Química. Esta es la otra sección y aquí tengo un pequeño vídeo para que puedan ustedes ver un poco la complejidad de la estructura. Bueno, al oeste del desarenador se volvió a hacer un sondeo para verificar que efectivamente por allí venía el canal del acueducto. Este sondeo no lo propuso la dirección arqueológica, la propuso la dirección facultativa y bueno, pues nada, se excavó, se vio que efectivamente justo al este del desarenador existía la canalización que se prolongaba hacia la puerta de acceso a la plazuela. Vamos a seguir para la siguiente. Con fecha del 10 de junio de 2018, del 2019, se realizó una zanja para la instalación de una canaleta de recogida de aguas pluviales con orientación norte-sur al comienzo de la escalinata sobre el espigón que da acceso a la fortaleza. Durante el control de dicha zanja se documentó a una profundidad de un poquito menos de 1 metro, bajo niveles superficiales de pavimentos contemporáneos, la presencia del nivel geológico natural con un corte antrópico, con una anchura de 1,28 metros, desconociéndose la profundidad del corte, que debe estar en torno a los 0,40 metros, planteándose la excavación mediante un sondeo de 1,80 por 2. Al final, el método de trabajo era, hacíamos el control arqueológico del método de tierras, y en el momento en el que el control arqueológico de tierras nos indicaba la posibilidad o que alguna zona tenía un potencial alto para poder encontrar la canalización, pues ahí se hacía el sondeo. Entonces, pues bueno, este es el resultado. Este corte con orientación este-oeste, proveniente del interior de la plazuela y con dirección inequívoca hacia el Alcázar, es muy similar al documentado en el aljibe de la Casa de la Química, con el mismo ancho y con los mismos depósitos colmatando de caliza machacada y cubiertos con lajas también de caliza de cuadrangulares más o menos del mismo tamaño. Bajo las lajas se documenta un canal de 1,80 metros de longitud y 0,28 metros de altura, realizado con atanores cerámicos machembrados, idénticos a los documentados en la cometida del aljibe de la Casa de la Química y en la misma disposición. Esta es otra vista del canal y aquí tenemos una foto de detalle de una vez levantada la laja de caliza. Bueno, esto está todo cohesionado con un mortero durísimo, o sea, imposible de quitar prácticamente. Y bueno, a duras penas pudimos quitar un poquito para que se viera lo que es el lomo de la tubería de atanores, que es esto que se ve aquí. Bueno,
Tras el incendio de 1862, a finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se llevaron a cabo las labores de reconstrucción y restauración del Alcázar. Esto supuso una gran obra que duró décadas. Para tal efecto se instalaron casetas, pero de fábrica, de las de construir. Esto supuso bueno, Rafael Cantalejo, que anda por aquí estás, en su libro, en su investigación acerca de los proyectos de restauración del Alcázar de Segovia, da cuenta de los diferentes proyectos e informa sobre la construcción de dichas casetas, ocupando al menos el extremo oeste de la plazuela. Las cimentaciones de la caseta de la carpintería fueron también documentadas durante esta intervención arqueológica. Aquí vemos una fotografía en la que se ve cómo hay una casa, una caseta de fábrica, con su cubierta a 4 aguas, con teja árabe, un acceso y aquí podemos ver otra foto en la que se ve el extremo norte de esa misma edificación. Aquí este es el proceso de control arqueológico de movimiento de tierras en esa zona precisamente y aquí vemos como resultado tenemos la cimentación de la caseta que hemos visto anteriormente. Cuando vimos esta cimentación nos emocionamos mucho porque pensábamos que era la casa de Baltasar de Munguía, que está situada precisamente en esta zona. Lo que pasa es que la casa de Baltasar de Munguía debía situarse a una cota mucho más profunda. Volvemos a recuperar el tema de la nivelación y sobre todo la subida de cota que se realizó en época de Felipe II. Y esta es una fotogrametría aérea de la estructura que acabamos de ver ahora. Se ve perfectamente los muros perimetrales de la caseta y un par de atarjeas, probablemente dentro había pues, algún tipo de aseo, de retrete para la evacuación de aguas sucias. Pasamos ahora a echar un vistacillo a los hallazgos que se produjeron durante la ejecución de la zanja de drenaje de la muralla norte, ¿vale? Bueno, este es el estado original, vamos, el estado inicial de la zona en la que se iba a hacer la zanja y esta ya es la zanja realizada. Aquí vemos una vista hacia el oeste y aquí vemos una vista hacia el este. De estas dos fotos es muy interesante, son dos cosas. Aquí no se ve muy bien, luego lo veremos quizá con un poquito más de detalle. Aquí hay un canal, una canalización que rompe el requerecido que se hizo en época de Felipe II y corresponde a una tarjea que viene desde la plaza de Juan Guas, que baja por la calle Velarde y que desagua por encima de la muralla, rompiendo, como ya he comentado, la obra que se hizo en época de Felipe II, con lo cual es posterior, ¿no? Calculamos que será en torno al siglo XIX, siglo XX, probablemente, esta atarjea. En los materiales recuperados en el CAZ de la atarjea recuperamos terra sigillata, pero consideramos que ese material que no está en posición primaria, evidentemente, está dentro del canal, con lo cual consideramos que viene arrastrado de la parte superior de la ciudad. Y en la segunda fotografía, en esta vemos perfectamente, se ve muy bien cómo es el recrecido que se hizo en época de Felipe II y cómo apoya en la cabeza de la muralla. Este cuerpo que vemos aquí es la muralla medieval, ¿vale?, que se prolonga hacia el norte y es donde se apoya todo el recrecido que se hizo en época de Felipe II de los pretiles. Esta zanja de drenaje pues, cuenta con una longitud de 120 metros y, bueno, como ya he comentado, se puede estudiar el recrecido vertical a través de un elemento constructivo horizontal compuesto por un pretil a modo de banco corrido formado por sillares de caliza con moldura y antepechos en forma de barandales de forja y sillares de caliza, que es lo que podemos ver ahora mismo según vamos a cazar. El conjunto apoya sobre un zócalo corrido formado por sillares de caliza escuadrados. Queda rematado por elementos decorativos verticales formados por un plinto decorado con molduras perimetrales en sus lados frontal y laterales, de planta cuadrada, sección rectangular y desarrollo vertical. Me estoy refiriendo, pues si alguien se pierde, a esto. Coronado por un remate escurialense compuesto por una pirámide truncada de lados cóncavos sobre el que se apoya una esfera y estando todo el conjunto realizado en caliza.
Fue construido, a diferencia del recrecido del lado sur, directamente sobre la muralla, que es algo que ya hemos comentado, rellenando el almenado que la remataba y apoyándose sobre el adarve, aumentando su altura a una media de 1,5, 2, no llega a 2 metros. Para su construcción, para la construcción de este recrecido, se empleó material de acarreo procedente de la antigua catedral, documentándose numerosos sillares con marcas de cántero. El relleno utilizado, todo este relleno que se ve aquí, también es material de acarreo de la propia catedral de Segovia. Vamos a ver algunas fotillos. Esto es el trazado de la... Este es el alzado del pretil y esta es la planta. Esta es la lectura de paramentos que se hizo. Vamos a pasar rápido porque tampoco les va a aportar a ustedes nada, pero bueno, se ve perfectamente cuál es el alzado. Vale. Aquí en la planta se ve fatal, pero si se hacen caso al dibujo, esta zona de aquí es el único punto donde se ha podido documentar la parte superior de la muralla medieval, que es donde está apoyada el recrecido de época de Felipe II. Es solo en esta parte de aquí, es el único sitio en el que se ha podido documentar. Bueno, esto es una sección del remate de la muralla, de los pretiles, y estos son los alzados del canal del que les he hablado antes, que rompe el pretil y vierte las aguas por encima de la muralla. Como les he comentado antes, todo este recrecido está realizado con material que procede de la Catedral Antigua de Segovia. Por tanto, nos encontramos con sillares perfectamente escuadrados y muchos de ellos tienen marcas de cantero que, bueno, aquí no sé si aprecian ustedes, aquí están todos señalizados, y esto es un campo sembrado para investigadores que quieran hacer estudios comparativos de otras iglesias con la fábrica con los materiales usados en la Catedral de Segovia, en la antigua Catedral de Segovia. Bueno, este es el canal del que les he hablado antes. Esta es la esquina, esta es la verja del Alcázar. Este sería el ángulo noreste de la plazuela. Vemos como de aquí aparece la canalización. Ahí, que me paso. Y como ya se excava toda la estructura para poder documentarla, porque parte de ella, sobre todo esta zona de aquí, se tuvo que desmontar para poder instalar aquí todo el tema de protección de incendios, que era un círculo, un anillo de tuberías para todo el tema de protección de incendios. Aquí vemos la sección, los alzados, la sección y la planta del canal. Estos son materiales recuperados de la zanja de drenaje norte. Vemos que son elementos constructivos, algunos de ellos decorados, y una pequeña culebrina, que es una pieza de artillería que estaba allí abandonada. Vemos también restos de nervaduras góticas, sillares con marcas de cantero, etcétera, etcétera. Pasamos, en este recorrido que estamos haciendo siguiendo las agujas del reloj, ya estamos a las 6 de la tarde, o sea, a las 6:30 de la tarde, en la puerta de acceso a la plazuela del Alcázar de Segovia. Se planteó este sondeo aquí no por nada, sino porque se pretendía hacer un sistema de bloqueo de paso de terroristas, entonces unos elementos que subían y bajaban. Entonces, claro, bajaban mucho, entonces antes de plantearse hacerlo, se decidió hacer un sondeo de verificación arqueológica para ver si realmente se podía o no se podía plantear ese sistema de bloqueo de paso de vehículos.
Se planteó este sondeo, se ve perfectamente dónde está situado, todos ustedes lo conocen. Voy a pasar rápidamente para que se vea el proceso de excavación de este sondeo. Aquí ya se ve, después de haber retirado todos los depósitos superiores, podemos ver perfectamente el sustrato rocoso, la roca, que viene por este lado y por este lado también. Esto de aquí en medio, que al principio pensábamos que también era sustrato rocoso, es un relleno hecho de caliza machacada, muy prensada, muy dura, y que directamente pues, pensamos que también era sustrato rocoso. Pero no, es el relleno que colmata la canalización de entrada a la plazuela del Alcázar del acueducto de Segovia, la obra de Felipe II, no hay que olvidarlo. Esta es otra perspectiva de la canalización. Dentro de la canalización, mirando hacia el oeste. Y este es el proceso de excavación que no les voy a hacer que que me lo voy a pasar rápidamente, pero que bueno, que van ustedes viendo cómo se va excavando y el resultado final. En este caso, vale, perdón. Vale. En este caso hay una diferencia notable con el resto de las estructuras que hemos visto en los diferentes sondeos, y es que la canalización no discurre por el eje de la zanja o del cajeado que se hace en la roca para albergar el canal, sino que discurre desplazado un pelín hacia el norte. Suponemos que es para dejar espacio suficiente pues, para terminar el retalle del canal y para poder tener espacio suficiente para desenvolverse dentro del cajeado. Por lo demás es exactamente igual. Tenemos el canal alojado en el fondo de la zanja y cubierto muy fuertemente y muy bien protegido con mortero de cal de hidrófugo y cobijas de caliza y de ladrillo. Bueno. Como hemos señalado anteriormente, el ámbito de actuación tiene un potencial arqueológico que a la vista de los resultados es indiscutible. Ya hemos hablado que se pensó, se propuso, fue don Antonio Ruiz además quien lo propuso, bueno, pues el buscar, ya que estábamos metidos en faena, pues ver un poco cuáles eran las trazas, ver si seguían allí los muros que conformaban las trazas de la catedral antigua de Segovia. Para eso se realizaron dos zanjas de verificación. Esta zanja está situada al oeste del monumento, entre la zona de paso entre los parterres y el propio monumento. La zanja no es totalmente recta, como ya pueden verlo ustedes, sino que tiene un ligero desvío hacia el noreste por la existencia de una tubería en su perfil este. Como características generales, diremos que tiene una longitud de 22 metros y una anchura de 1,05 aproximadamente, y que la cota máxima alcanzada es de menos 2,27 metros. Se han identificado varias unidades murarias que vamos a intentar ver ahora con un mínimo de detalle. Tampoco quiero cansarles mucho, no sé ni qué hora es. Bueno, esta es la primera zanja que se realizó y vemos varios muros. Lo primero que nos llama la atención es la existencia de la canalización que proviene del sondeo que acabamos de ver en la puerta del Alcázar, en la puerta de acceso a la plazuela del Alcázar, y que viene por esta zona de aquí. Viene por esta zona de aquí adosada además a este muro, que es un muro fortísimo, potentísimo, que ahora veremos en los alzados, y que atraviesa, pues, como decimos, de este a oeste la plazuela. Otro de los elementos curiosos e importantes a tener en cuenta en esta zanja es la posición de esta cimentación. Esta cimentación está completamente desalineada con el resto de muros que estamos pudiendo ver. ¿Qué es lo que implica? Pues implica la existencia de un edificio anterior a la construcción de la catedral románica de Santa María. ¿Qué cronología tiene?
pues es muy difícil de saber, porque este suelo que hay aquí, esto es un suelo. Recordemos además que la catedral tiene cripta. Tenía cripta, esto es un suelo que no se terminó de excavar, no se pudo excavar. Vuelvo a recordar que esto son zanjas que están hechas solo para comprobar efectivamente la existencia y poder en algún momento recuperar o poder estudiar las trazas de la catedral, con lo cual no se agotó en ninguna de las estratigrafías y en cuanto tocábamos estructura levantábamos el cazo y continuábamos. Entonces tenemos esta orientación, que es una orientación, el norte está hacia allá, como indica, como se ve aquí. ¿No? Tenemos una orientación noroeste, sur-sureste. Una cosa rarísima. La fábrica ya la veremos ahora. Bueno, vamos a ir por orden. Bueno, estos son los dos elementos más significativos de esta zanja. Por un lado, esta cimentación muy fuerte, el canal del acueducto de Felipe II que discurre adosado a esta cimentación, y luego esta cimentación que tiene una orientación completamente diferente y que no encaja con nada de lo que tenemos ahí. La zanja tiene una segunda fase hacia el norte, y es aquí cuando podemos ver que hay una canalización entre este muro y el anterior, que está reutilizando para su protección elementos también de la antigua catedral. Esta canalización entronca, entesta contra este muro de aquí, es un muro que es el muro perimetral norte de la catedral, que además hace una cosa muy extraña en su parte exterior, y es este giro que hay aquí. Ahora veremos exactamente cuáles son las trayectorias y los trazados de los muros. Bueno, este es el alzado del canal que les he dicho que pasaba pegado a la cimentación. Realmente es muy complicado aseverar y afirmar que este muro, esta cimentación, correspondiese a la catedral. Podría corresponderse también al claustro. Lo que sí que es cierto es que el canal del acueducto de Felipe II va pegado a esa cimentación. Ahí. Aquí tenemos una foto cenital de la cimentación que hemos comentado anteriormente, que tiene una orientación completamente diferente, y aquí vamos a ver el alzado. En el alzado vemos cómo tenemos una línea de sillares, una primera línea de sillares. Este suelo que hay aquí, que es un suelo bastante duro, parece que está apoyándose en esta línea de sillares, y poco más les puedo decir porque no se pudo ampliar ni hacia los lados ni hacia abajo. Lo que vemos es lo que vimos en su momento y ya está. Es muy probable, como hemos dicho, que dada la orientación de este muro, pues probablemente pertenezca a un edificio anterior a la iglesia románica, siendo construida esta sobre este tipo de estructura. Aquí tenemos una vista de la ampliación que se hizo de la zanja 1, en el que se ve las cobijas. Estos son cobijas, en realidad son elementos de la catedral antigua que están reutilizadas como cobijas de una canalización y que entestan contra este muro de aquí, que forma parte ya del muro perimetral norte de la catedral. Este prácticamente sin ningún género de dudas. Otra foto más. Y este es pues, una vista del canal, ya levantada una de las cobijas para poder hacer la sección del canal. Esta es la segunda zanja de verificación para el tema de las trazas de la catedral. Está situada al este del monumento de Adaoiz y Velarde, y no vemos continuidad de ningún tipo de cimentación, de las grandes cimentaciones que hemos visto en la zanja 1. Esto lo que implica es que ya no hay catedral en esta zanja, y es muy probable que la cabecera de la catedral permanezca debajo de lo que hoy es el monumento a Adaoiz y Velarde. Eso está justo por encima del monumento, ya digo, al este. Y sí, podemos ver varias cosas que también no dejan de ser interesantes. Lo primero, el canal del acueducto que pasa por aquí, el de Felipe II, excavándose en la roca. En la anterior hay una cosa que se me ha olvidado comentar, que también es importante señalarlo, y es que aquí el canal de Felipe II no está excavando el sustrato rocoso.
va por encima de las cimentaciones de las posibles cimentaciones de la catedral antigua. Esto es porque, claro, al final el trazado tiene que seguir unas cotas determinadas, no puede de repente bajar y luego volver a subir porque no llegaría el agua a su destino. Entonces es curioso que aquí el sustrato rocoso no se ha identificado en ningún momento y el canal del acueducto discurre elevado respecto al sustrato rocoso. Continuamos hacia adelante otra vez. Este es el canal que se ve por aquí. Aquí sí que está excavando el sustrato rocoso. Aquí tenemos unos muretes de poca importancia y varias canalizaciones que son posteriores a la catedral, son posteriores a la destrucción de la catedral. Pasan por encima de las cimentaciones. De dónde vienen y a dónde van es un misterio, no tenemos ni idea, porque, vuelvo a repetir, esto se trata de una intervención arqueológica preventiva y no estábamos autorizados para abrir alegremente e investigar de dónde venían y a dónde iban. Esto tiene, siempre me preguntan, siempre me dicen, y esto tiene una lógica muy clara. El patrimonio arqueológico es algo que es finito y, como están ustedes viendo, este tipo de intervenciones son intervenciones muy invasivas que destruyen directamente lo que se está excavando. Ahora mismo, por ejemplo, con estas dos intervenciones en la zanja al este y al oeste del monumento a los caídos, probablemente ya se pueda trabajar de una manera menos invasiva, a través de prospecciones con georradar bien calibrados. Precisamente estas intervenciones van a ayudar a la calibración de los aparatos para poder exactamente, por ejemplo, seguir los muros que se han identificado y ver exactamente cuáles son las dimensiones, longitudes y orientación sin tener que cargarse nada. Entonces, ese es un poco también el punto de la intervención arqueológica preventiva. Estos son los dibujos que se realizan sobre las estructuras que se han identificado, con sus unidades estratigráficas dibujadas, 1, 2 y 3. El canal, este es el canal del acueducto y estos son atarjeas o canalizaciones que no sabemos siquiera si son albañales o es agua de boca o son aguas sucias, no lo sabemos porque no sabemos ni dónde vienen ni dónde acaban. Esto es un detalle del canal del acueducto. El oeste es en la parte superior de la fotografía, la parte inferior sería ya mirando hacia la puerta de acceso a la plazuela. Esto es el sustrato rocoso y este es el canal. El canal, en este caso, va por el medio y está reforzado lateralmente por una fábrica de cal y canto durísima también. Bueno, esta es la ampliación de la zanja número 2. Visto que no veíamos ningún tipo de cimentación, se decidió que, en vez de continuar prolongando la zanja 2, íbamos a hacer la prolongación, iba a ser a partir en el lado norte del monumento a los caídos, en su eje, íbamos a hacer una zanja hacia el norte. Y aquí sí que aparecieron la continuidad del muro perimetral norte de la catedral. Esto tiene aproximadamente 2 metros de anchura y es curioso porque es un muro doble y entre medias hay una ranura. Yo no he visto una técnica constructiva parecida, pero no me cabe la menor duda que está asociado al muro perimetral norte de la Catedral de Segovia. Vamos a avanzar a ver si vemos. Este es el dibujo de la estructura. Se amplió un poquito por aquí más para ver también este lado y, efectivamente, ver la continuidad del muro. Aquí tenemos una visión completa de las dos zanjas. Tenemos la zanja oeste, que es donde salen estas cimentaciones tan potentes, y aquí vemos el muro perimetral norte de la catedral, muy probablemente. No puedo asegurar lo mismo de todo este tiberio, como dice Antonio Ruiz, que hay aquí montado, porque si he hecho las prolongaciones de los muros, este va para allá, este va para allá, no encajan. Es muy complicado con unas dimensiones como estas, unas trincheras
pues poder evaluar y poder decir, o poder intentar, poder siquiera aventurarse a hacer una hipótesis. Lo que sí que es cierto es que en estas zonas de aquí no me cabe la menor duda de que efectivamente es el muro perimetral norte, con la circunstancia, además, de que aquí hay una esquina. Aquí se forma un ángulo. Aquí viene para acá la línea del muro y aquí va para allá. Dejo en manos de los arquitectos y de los investigadores el intentar averiguar cuál es el trazado de este muro y si encajaría modularmente con lo que se piensa que puede ser las medidas y la orientación de la catedral. Está claro que la catedral tiene una orientación prácticamente este-oeste. Este es el dibujo de los muros. Este es el muro que les comento que puede ser perfectamente el límite norte de la catedral. Este es el canal del acueducto. Este muro de aquí, que está aquí, que no está dibujado, se prolongaría porque el canal va pegado a él, pero esta cimentación con esta orientación es algo que descoloca completamente todo lo demás. Al oeste del sondeo que se realizó en la verja del Alcázar de la Plazuela, que hemos visto anteriormente, se hizo una zanja, se tuvo que hacer una zanja para cerrar el anillo de la estructura de protección contra incendios. Y entonces aquí pudimos ver una cosa muy curiosa, y es que efectivamente el canal de Felipe II, que es este de aquí, continúa en su trayecto hacia el desarenador, pero que al norte del mismo había otras dos canalizaciones que entran en la plazuela, excavadas en la roca, y que tampoco sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. Volvemos a repetirlo de nuevo. Se trata de una excavación, de una intervención arqueológica preventiva, y no teníamos autorización para ampliar y ver exactamente de dónde venían y a dónde van. Queda registrado, queda absolutamente documentado, pero no vamos a poder saber nada más. Este de aquí es el canal de Felipe II. Esto de aquí, aunque parece sustrato rocoso, es relleno. Es el relleno que hemos visto antes, muy duro y muy amarillo, parece roca, pero no lo es. Este es el lateral sur del canal de Felipe II. El norte debe estar por aquí, se ve muy mal. Y aquí ya tenemos una canalización también excavada en la roca, cubierta con teja. Y un poquito más hacia el norte tenemos otra también excavada en el sustrato rocoso, colapsada, pero que se ven restos de material latericio, teja, ladrillo y mortero de cal. Estas dos canalizaciones no sabemos si son anteriores o son posteriores a la de Felipe II. Yo pienso que son anteriores. Y nos están hablando de diferentes trazados que han tenido los tiros de agua asociados o asociables al trazado del acueducto a lo largo del tiempo. Bueno, voy acabando ya, no les voy a aburrir más. Así quedaría el esquema de distribución de agua potable de época de Felipe II. Tenemos la entrada en el sondeo que hemos visto antes, cómo pasa por la zanja de verificación al este del monumento, cómo pasa al oeste, en la zanja de verificación al oeste del monumento, cómo llega al desarenador que está situado aquí. Bueno, este de aquí es el sondeo que se hace al del desarenador. Este es el desarenador. Del desarenador se deposita por acción de la gravedad los depósitos sólidos en el fondo y sale el agua más depurada con un ramal hacia el Alcázar, recto, directo, y con otro hacia el aljibe de la Casa de la Química. Y hemos terminado. Gracias.